Bien, muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Prácticamente el día de hoy continuamos con los contenidos básicos de lo que es la geometría. En la clase pasada pues estuvimos viendo pequeñas definiciones básicas de geometría, háblese la definición de punto, la definición de, de un segmento de recta, que era una recta como tal, la definición de ángulo, la clasificación de los ángulos, ¿sí? Vimos que los que miden menos de 90 grados pues se llaman ángulos agudos, los que miden más de 90 grados pero menor a 180 pues son ángulos obtusos y obtusos, y los que miden exactamente 90 grados pues se llama un ángulo recto, y el que mide exactamente 180 pues se llama un ángulo llano. También aquellos que miden más de 180 grados pues se le llaman ángulos convexos. También vimos cómo calcular de una manera algebraica, encontrar ángulos desconocidos en función de la suma de dos. Por ejemplo, si sumamos dos ángulos cuya suma daba 90 grados, pues se le llamaban ángulos complementarios. Si teníamos dos ángulos cuya suma de ellos era de 180, pues se llamaban ángulos suplementarios. Eso fue lo que trabajamos la semana pasada, y prácticamente hoy pues entramos a lo que es el contenido de triángulo. Vamos a estudiar la clasificación de los triángulos en función de sus lados, en clasificación en función de sus ángulos, y vamos a ver lo que son ángulos, perdón, vamos a ver lo que son triángulos semejantes. Prácticamente eso va a ser la clase del día de hoy, pero previo a ese contenido vamos a concluir con ángulos que nos hizo falta ver lo que eran los rumbos y los azimuts. Entonces, vamos a comenzar con esa parte. Voy a compartirles acá la pantalla. Bien. Entonces tenemos, vamos acá. Acá nos quedamos. ¿Sí? Y vamos a ver un poquito qué es un rumbo. Pues es un rumbo, es la dirección de una recta definida por ángulos horizontal entre el norte magnético y la línea que representa a un lado de la poligonal. El valor de los rumbos no excede a 90 grados y se mide de norte o sur, siempre hacia el este o al oeste, ¿sí? Aquí en el cuadro pues tenemos cuatro formas de representar rumbo, ¿sí? En el primer cuadrante, ¿sí? En el que estamos acá, este es el primer cuadrante, ¿sí? Ahí tenemos una línea, ¿sí? Siempre basados en el plano cartesiano, nos damos cuenta que la parte de arriba nos identifica el norte, acá nos identifica el norte y al este, ¿sí? El primer cuadrante tiene como nombre el rumbo noreste, ¿sí? Y siempre se va a medir, vean la flechita roja, siempre se va a medir del norte hacia donde se encuentra la línea que queremos ver nosotros, la abertura, ¿sí? Ese es el rumbo, se va a llamar noreste. Y hay dos formas de representarlos. Vamos a poner a este ángulo, vamos a inventar un valor, vamos a poner que aquí mide 50 grados, ¿sí? Y la forma de representarlo o de escribirlo, hay dos formas. O ponemos que el ángulo A, tense en cuenta que el origen tiene como A, acá tiene el símbolo A. Dice que el ángulo A es igual a 50 grados N y E. Eso significa que son 50 grados noreste. Solo por el simple hecho de que diga noreste o involucren los puntos cardinales, por defecto es un rumbo. La otra forma de escribirlo es siempre el ángulo A, este como ejemplo, va a ser igual norte 50 grados este, ¿sí? Esa es la otra forma de representarlo. El que más ustedes van a utilizar a la hora de que lean planos, cuando vean topografía, va a ser esta forma, ¿sí? A la hora que vean los cuadritos
las distancias y todo, los rumbos se representan de esa manera, ¿sí? Vamos al cuadro de la derecha. Donde dice segundo cuadrante, ahí está mal dicho. Está mal escrito. El documento donde lo copié está mal. Porque este es el cuarto cuadrante. ¿Sí? Viene siendo el cuarto cuadrante. Bueno, el cuarto cuadrante, ¿sí? Involucra dos puntos cardinales, ¿sí? Involucra el sur y el este. Y siempre se mide del sur hacia el este, ¿sí? Siempre, siempre, toda la vida. Pongámosle a ese ángulo, démosle un valor, vamos a dar un valor de 35 grados, ¿sí? Y lo vamos a representar, lo vamos a nombrar. A este le vamos a llamar ángulo A por el dibujo que tenemos, ¿va? Porque aquí está el punto A, este viene siendo nuestro vértice en relación al sur y hacia donde se encuentra la abertura de la línea que queremos medir. Va a ser igual a 35 grados sur-este. Y la forma técnica que ustedes van a leer en planos es el ángulo va a ser igual al sur, 35 grados al este, ¿sí? Así es, esa es la forma de leer, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta o van entendiendo ahorita cómo se van nombrando los ángulos, los rumbos en función en el cuadrante al que se encuentran? Yo no entendí muy bien, Inge. No. No. Bueno, cuando hablamos de rumbos, los rumbos tenemos que encontrar una dirección. Los rumbos son direcciones prácticamente y la única forma de representar una dirección es por el ángulo que tiene la abertura que nosotros vamos a medir. En un plano cartesiano, la cruz que miran ustedes ahí se divide en 4 cuadrantes. Tenemos el cuadrante 1, que vamos a poner acá. Tenemos el cuadrante 1, ¿sí? Donde el rumbo dice que es noreste. Lo tenemos acá. Tenemos el cuadrante 4, donde el rumbo se le llama sureste, ¿sí? El tercer cuadrante se le llama suroeste. Esa W significa que es oeste, es de west en inglés. Acá. Este es el tercer cuadrante. ¿Sí? Y este que es el segundo cuadrante. Esto está mal acá. El segundo cuadrante es norte con respecto al oeste, ¿sí? Los ángulos siempre se miden por un punto de referencia, ya sea una línea vertical o una línea horizontal. En este caso, se miden desde una línea vertical. Quiere decir que yo voy a medir la abertura que hay de la línea vertical hacia donde se encuentra la línea inclinada que yo quiero medir. Yo quiero saber en qué dirección me tengo que dirigir, ¿sí? Y el primer cuadrante, que es el que estamos viendo al inicio, este primer cuadrante, si yo quiero saber cuál es la posición de esta recta, de este segmento de recta A y B, ¿sí? Yo quiero saber la dirección, aquí me lo indica la flecha esta roja, la flecha roja indica la dirección en donde se encuentra ese segmento de recta. Y la forma de medirlo es siempre de la línea vertical hacia donde se encuentra. Entonces ahí yo tengo que utilizar un transportador, si lo estoy dibujando, si estoy trabajando en un papel y ver qué ángulo tiene la abertura. O simplemente ponerle un valor y al ponerle ese valor me va a indicar que la dirección de ese segmento de recta tiene 50 grados, que esa es la abertura que tiene, basados en el primer cuadrito que estamos, que viene del norte, pero se tiene que ir a dirigir 50 grados al este, ¿sí? Ese es el nombre del rumbo. Y la forma de representarlo, ¿sí? Los símbolos que vimos en la clase pasada era... perdón. Inge, yo tengo una pregunta. Sí, déjame.
las flechitas rojas que Ajá. señalan para donde se ubican, o sea, para dónde se dirigen. ¿Usted es el que las pone o uno tiene que? Eh, ya te entendí la pregunta. Regularmente uno las coloca para que el que vaya a trabajar sepa de dónde está partiendo la dirección o Ajá, quiere. ajá, Ajá. por eso le digo que si, un suponer, como siempre hacemos hojas de trabajo, Ujú. guías, pues, Sí, usted siempre nos va a colocar la línea para dónde se dirigen. correcto. Eso, Ah, o puede hacer que también les diga, encuentre el ángulo. Prácticamente yo les voy a dar, porque vamos a seguir avanzando, les voy a dar los rumbos y los tienen que convertir a azimut, que ya lo vamos a ver más adelante, o ah, viceversa. Entonces, pero ustedes tienen que tener bien definido, vamos a definir bien nosotros ahorita, los rumbos, cómo se miden. Los rumbos siempre se miden de la línea vertical y la flechita yo la tengo que ir a indicar hacia dónde está mi línea que yo voy a medir, el ángulo, la abertura. ¿Sí? Entonces, al final siempre esa flechita va a estar en esas posiciones, dependiendo del cuadrante en donde se encuentre. gracias. Y hago otra pregunta, ya que lo mencionaste. Si yo vengo y les digo, ¿cuál sería el ángulo de esta abertura? Aquí estoy colocando la flechita, ¿cuál sería ese ángulo? 45. ¿Por qué De 45? 50 también. ¿Por qué 50, creen? Ah, De no, 40. son Ahí de está 40, diciendo dije. 80. Ahí el grado No es está de Sí, es diciendo 40, 80. porque 50 más 40 son 90, ¿no? Pero Ahí está, yo diría que está de 90 grados ahí. Va por correcto. eso, son 40. Ahí está. Aquí el resultado sería 40, ¿sí? 40 grados. ¿Sí? Punto extra, dije. Me llega, muy bien, muy buena participación. Correcto. Los rumbos no pueden exceder, según la definición, no pueden exceder de 90 grados. Entonces, por eso es que se dibuja siempre un plano cartesiano, la X esa, porque todos son ángulos rectos. Y por saber que son ángulos rectos, quiere decir que la suma de esos dos ángulos me tiene que dar 90 grados. Si ya conozco uno de esos ángulos, que en este caso es 50, lógicamente viene siendo viene siendo ángulos complementarios. ¿Cómo encuentro el otro ángulo? Pues restando 90 con el ángulo que conozco. Y ahí voy a obtener yo el espacio, la abertura que mide a partir del este hacia el norte, en este caso. ¿Sí? Esos conceptos de geometría los van a ir manejando poco a poco. ¿Sí? Si saben ciertos datos, ¿cómo encontrar los otros? Entonces ustedes saben que en los rumbos ahora el valor restante siempre le deben de restar 90 menos el valor que ustedes conocen. Siempre deben de conocer al menos uno de los dos espacios que ahí están. Bueno. Ya vamos más o menos, ¿va? En el segundo cuadrante, pues, en función del valor que coloqué de 35, ese es el verdadero rumbo. Los rumbos siempre se van a medir de la línea vertical, vean, la línea vertical aquí es sur y va a ir hacia donde está el segmento de recta. Dado caso, vengo y les digo yo, miren, ustedes trabajen con esta abertura, ¿sí? ¿Cuánto mediría esta en este cuadrante? 55. 55, correcto. ¿Sí? 90 menos 65 me va a dar 55. ¿Sí? Muy bien. Vamos al siguiente, el tercer cuadrante. El tercer cuadrante parte del sur y se va dirigiendo al oeste. ¿Sí? Y a este le vamos a dar un valor de 60 grados. ¿Sí? Ese sería el rumbo, de 60 grados. Y vamos al cuarto cuadrante. Me faltó esta V. Dice que el cuarto cuadrante siempre es la vertical y el cuarto cuadrante involucra el norte y se va a ir a dirigir hacia el oeste. A este le vamos a poner un ángulo de 70, le vamos a poner un ángulo de 70 grados. ¿Sí? Y la forma de... Disculpa. ¿Sí? La fórmula le iba a decir del tercero. La fórmula, sí, la forma de escribirlo sería
El ángulo A, yo le pongo, estoy poniendo A porque en la gráfica tengo aquí el vértice, ¿sí? Este vértice. El ángulo A va a ser igual a 60 grados sur, porque parte del sur hacia el oeste, sureste. Le pongo W porque se puede tender a confundir la O con un 0, entonces por eso se le coloca V. Y la forma más técnica, la que van a ver ustedes en planos, es sur, 60 grados, oeste. ¿Sí? Y el último cuadrante va a ser el ángulo A, va a ser igual. Vamos a escribir de una vez técnicamente. Parte del norte, 70 grados al oeste. ¿Sí? Esos son los rumbos. Los rumbos no exceden de 90 grados. Se escribe de primero, identificamos en qué cuadrante está, y dependiendo del cuadrante vamos a escribir si es norte o sur, los grados, y luego hacia dónde se está dirigiendo, si es hacia el oeste o si es hacia el este. ¿Sí? Esa forma de escribirlo. Muy bien. ¿Estamos con esa parte? Sí. Está más clarito. Muy bien. Excelente. Bueno, no sé si le van a tomar foto o screen o para que lo tengan. Bien, ¿Lo está copiando o cambiamos? copiando. Excelente, dele. Muy bien. Yo lo copié. Excelente. Bien. Voy a hacer más pequeño esto y voy a hacer aquí una pequeña prueba. Voy a hacer un pequeño para que usted me lo diga. Si yo tengo acá mi plano cartesiano, ¿sí? Y yo les doy esta dirección. Vamos a hacerlo acá. Tengo acá. Y esta abertura voy a decir que se llama, que tiene, voy a inventar, 38 grados, ¿sí? ¿Cuál sería el rumbo de ese segmento de recta? Le vamos a poner a ese segmento de recta, acá le vamos a poner C y a este le vamos a poner D. ¿Cuál sería el rumbo de ese segmento de recta? El Buenas ángulo noches, C licenciado. es igual al el sur, 38 grados al oeste. Muy bien. Sí ubicó muy bien el cuadrante donde están. Sur. Era de oeste a sur. De oeste, ¿Lo ves eso? oeste, Sí. 38 grados sur. ¿Cómo? Oeste, 38 grados sur. Pues, está bien, está muy bien dicho. Sin embargo, siempre los rumbos, está bien dicho, porque me está diciendo de oeste hacia el sur. Pero los rumbos siempre escríbanlos de la línea vertical. La línea vertical usted siempre debe comenzar, ya sea del sur o del norte. En este ejemplo estamos partiendo del sur, en el que está en el cuadrante suroeste. ¿Cuál sería el rumbo? Recuerden que el rumbo se mide de la vertical hacia donde está. Yo les di la abertura de la horizontal hacia el segmento de recta. ¿Cuál sería verdaderamente el rumbo? Al sur, ¿no? Ajá. Sí. Yo les di O sea, aquí. Yo les di la abertura horizontal, pero en lo que explicamos ahorita de los cuadritos, ¿de dónde parte siempre el ángulo? Inge, Ah. disculpe, ¿no Sí. sería sur 52 grados oeste? Ahí está. Ajá, eso le iba a decir los 52 grados. Correcto. Si tienen el ángulo de la abertura de la horizontal a tal, no me sirve para representar un rumbo.
El rumbo siempre va de la vertical hacia la abertura. Ya conocen Sí. un dato, saben que tenemos un mide dato. 90. Ajá, Ajá. Correcto. Sí, ya tenemos un Inge. dato. Y con ese dato ya podemos sacar lo que está restante ahí. correcto. Claro. Así es. O- pues, O así es. sea, Inge, o sea que siempre se pone el dato primero de la vertical. ¿O Correcto. cómo? Es el dato de la vertical que deben de colocar. ¿Sí? Yo les di el dato de la horizontal, el ángulo medido de la horizontal hacia el segmento, pero en los rumbos deben de colocar de la vertical hacia el segmento, o sea, invertido. Ah. Esa es la forma verdaderamente. Entonces habría que restar, ¿va? Ustedes me están diciendo que son 58. ¿Por qué? 90 menos 38 son 52. 52. Entonces ya lo escriben. El ángulo, en este caso se llama ángulo C, va a ser igual del sur, que viene del sur, 50, muy pegadito lo escribí. Ángulo C es igual del sur, 52 grados oeste. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ya le vamos agarrando la mecánica. Siempre los rumbos, siempre de la vertical hacia el segmento de recta. Siempre. ¿Nosotros tenemos que poner la W o podemos poner la O, Inge? Donde la O, O sea, por el oeste, como la representa, usted la representa ahí como, o sea, en inglés, pues, sí. nosotros Sí, podemos poner la O. pueden poner la O. Pueden poner la O. Lo único que la O puede tender a interpretarse como un cero, correcto. Por eso es que sugiero que coloquen la W, aunque no está mal colocar la O, no está mal, no está mal. Bueno, vamos a ver hablando de la mecánica. Vamos al siguiente. Vamos a cambiar de diapositiva. Hoy vamos a entrar a los azimut. Bueno. Dice, azimut es la dirección de una recta definida por un ángulo horizontal de una poligonal. La poligonal es el segmento de recta. A eso se refiere el poligonal, al segmento de recta, que siempre parte del norte en sentido de las manecillas de reloj. Quiere decir que parte del norte siempre hacia el lado derecho, siempre hacia el lado derecho. Su abertura angular varía de 0 a 360 grados. Aquí no hay cuadrantes, o sea, sí conocemos los cuadrantes, pero va a dar el giro completo, dependiendo de dónde estemos, ¿sí? El cero va a partir siempre, vamos al primer cuadrito, a este cuadrito. Estos son los azimut, se llaman azimut. Los azimut parten siempre del norte, acá, el norte. ¿Sí? Y va girando siempre hacia la derecha. Va a ir girando a la derecha, ¿sí? Y nunca se va a detener. Siempre va a seguir girando hacia la derecha hasta volver a su posición inicial, ¿sí? Eso es un azimut, ¿sí? ¿Por qué es más fácil? ¿O por qué este sistema cuando lo inventaron es más fácil que los rumbos? Porque aquí usted no tiene que estar preocupado en qué cuadrante esté, ¿sí? Porque siempre va a ser diferente la dirección, ¿sí? Aquí lo represento en 4 cuadrantes porque vamos a hacer ejemplos de cómo convertir de azimut a rumbo y de rumbo a azimut. ¿Sí? Bien, lo único que deben de definirse o se representan los cuadrantes, por ejemplo, en el primer cuadrante, en este primer cuadrante, ¿sí? Es que los ángulos no va a llegar hasta 90 grados, ¿sí? Va a tener 90 grados. El cuarto cuadrante, este está mal. Ese texto está mal. El cuarto cuadrante, ¿sí? Que es este. Va a tener una prolongación entre 90 y 180 grados. El tercer cuadrante, que estamos acá, ¿sí? Tiene una abertura de entre 180 hasta 270. Recuerde que siempre le van a ir sumando los cuadrantes. Por ejemplo, aquí le van a ir sumando 90. Este cuadrante tiene 90 grados. Y por ejemplo, si esta abertura tiene 35 grados, ¿cuál sería el azimut?
215 grados. 215 grados. Excelente, muy bien. ¿Qué hicieron? Sumaron, va, 90 más 30 más 35 y ese va a ser la dirección. Esa va a ser la dirección. ¿Cómo se escribe? Eso es lo importante. Vamos a, como tenemos como base la, el ángulo A va a ser igual. Aquí se escribe AZ. AZ es la abreviación de azimut. Azimut. 215 me dijeron. Sí, 215 grados. ¿Sí? Aquí ya no tienen que poner si es este-oeste, si es noroeste o suroeste. No, no. Es solo colocan azimut y el ángulo. ¿Sí? Es una forma más sencilla. Vamos a regresar al cuarto cuadrante. Si a este le tengo una medida de 45 grados, ¿cuál sería su azimut? 135 grados. 135 grados. Excelente. correcto. Muy bien. Bueno, y vamos a, aquí está mal, no es cuarto cuadrante. Este es el segundo cuadrante. Si a esta abertura yo le tengo que mide 25 grados, ¿cuál sería el azimut? 295 grados. Excelente. Perdón, azimut. Azimut 295 grados. ¿Sí? Des en cuenta que aquí es más sencillo colocar la dirección. ¿Por qué? Porque no es el único punto de referencia, es el norte, que es la línea vertical. Y ahí todo va hacia el lado derecho. Hasta donde Dime. tiene que llegar. ¿Sí? Tu micrófono, Rafa. Ah, bueno. Disculpe. Qué pena. Bueno. Vamos a entrar a donde vamos a combinar los rumbos con los azimut. Pero primero pregunto, ¿quedó claro lo que es un azimut? Sí, Inge. Inge. Muy bien, excelente. Bueno, voy a avanzar. Voy a avanzar. Y vamos acá. Esas son pequeñas fórmulas, pero toda vez ustedes sepan dónde está ubicado, por eso es importante saber los cuadrantes, dónde está ubicado, ustedes van a poder encontrar. Por ejemplo, el primer cuadrante, ¿sí? El primer cuadrante, acá está la fórmula, Inge no puede regresar sí, la sí, sí. solo para tomarle captura. Dele. Avíseme si necesitan tiempo de copiar. Ya, Inge. Ya, bueno, avanzo. Inge, Sí. una consulta. El primero es como de ¿qué? De 55. Sí, tiene una como de 55 grados. Eso es al ojo, sí, tendría como 55 grados. Sí, ahí conforme el tiempo ustedes en física van a ocupar mucho esto. Ya con el ojo uno dice que medio tiene una abertura, más o menos calcula uno son 5 o 10 grados. Entonces, ya con el ojo va sabiendo uno. Pero sí, el primer cuadrante tiene más o menos como 55 grados. Bien. El primer cuadrante, el rumbo va a ser el mismo que el azimut, ¿sí? La flecha roja va a ser el rumbo y la flecha celeste la vamos a tomar como azimut. Y vamos a usar colores. Vamos de cuenta que aquí tengo este ángulo. Vamos a poner aquí 50. Se parece mucho al de arriba. 50 grados. ¿Cuál sería el rumbo? ¿Cómo escribe el rumbo? ¿Cómo lo menciono? Es norte, 50 grados este. Muy bien, excelente. Norte, 50 grados este. ¿Y el azimut? ¿Cuál sería? Lo hubiera puesto en... AZ. Azimut, 50 grados. Bueno, esto lo voy a hacer azul, el otro lo voy a hacer con los colores que representan. Z, azimut, 50 grados. ¿Sí? 50 grados. Ahí está.
En el primer cuadrante, el rumbo y el azimut son los mismos. Vamos al, está mal, al cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Muy bien. Si al ángulo del rumbo le tengo acá, lo vamos a poner aquí, vamos a poner 35 grados. ¿Sí? ¿Cuál sería el rumbo? Mencionemos el rumbo primero. El rumbo es Sur, 35 grados 35 este. grados. Pero las referencias, Sur, 35 grados este. ahí está. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el azimut? El azimut lo encuentro, vean las formulitas acá. Azimut, 145 grados. 140, sí, 145. Aquí. 145. ¿Y cómo hicieron para encontrar eso? Restar. Se restan los 90 80 menos grados. 35. Y Correcto. Aquí están las fórmulas. Miren, si quieren encontrar el rumbo, colocan 180 en la calculadora y le restan el azimut. Exacto. Si quieren encontrar el azimut, colocan 180 menos el rumbo. Como conocemos el rumbo, entonces puedo conocer yo el azimut. Entonces me dijeron que era 145. 145 grados. Muy bien. El resto, terminen ustedes. Aquí tienen ustedes las formulitas. Yo les voy a dar el valor y ustedes me van a encontrar lo mencionado. Esto va a ser parte de la actividad de hoy. A este Solo le voy- esas dos que faltan. Sí, estas dos. A este le voy, pero voy a poner los valores yo. A este le voy a poner... me lo voy a inventar. Voy a poner... Pero lo vamos ¿Sí? a escribir en el cuaderno, hija, y le tomamos fotos. Sí. O... La misma mecánica que hemos estado trabajando. ¿Sí? Avance, vamos a buscar un cuaderno. Si puedes, busque una hojita o lo que tenga ahí. Va, y aquí en el último cuadrante, en el cuadrante 2, les voy a poner acá que el azimut es de 308. El rumbo es el rojo, ¿ah? El rumbo es el rojo y el celeste es el azimut. Y los vamos a escribir. Creo que este lo vamos a corregir y es segundo cuadrante. Bien, en el tercer cuadrante, ¿cómo mencionamos el rumbo? Tenemos por el rumbo. Sur, 63 grados oeste. Hoy puse el apoyo. No está bien. Y el azimut quedaría ¿cómo? AZ Azimut. 243. ¿Cuánto? 2. 43. 43. Así Gracias. Muy bien. Bueno, aquí pues es obvio el azimut, ya se lo habíamos dado. Es igual a azimut 308 grados. ¿Y el rumbo cómo me quedó? Es norte, 38 grados oeste. Norte, 38 grados oeste. Otra vez el 0. W. Ahí está. Muy bien. Excelente. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la forma. Esa es parte de cómo encontrar la relación que tienen los azimuts con los rumbos. ¿Sí? Hay otra forma de representar ángulo y lo voy a hacer aquí brevemente. Cuando no les mencionan ni rumbo y no les mencionan ni azimut, ustedes les pueden dar un ángulo como de esta forma. Les pueden decir el ángulo M mide 280 grados. Ahí no hay ni referencia de rumbo, ni hay referencia de azimut. ¿Cómo se mide ese ángulo? Cuando no les dan ninguna de las dos referencias de rumbo y azimut, ese ángulo siempre se va a medir. Vamos a hacer aquí el plano cartesiano. ¿Sí?
se va a tomar como referencia. Inge, Sí, sí. creo que estoy mal en el segundo cuadrante. Restó mal, ¿no? Ajá, resté mal. ¿Cuál sería la verdadera resta? Creo que es 360 menos 308. ¿Va? Así es. Entonces sí resté mal. Sería 52, ¿va? Ajá, y Marlon me dijo que estaba mal y cierto. Ahí está. Muy bien, muy buena. Ahí sí las observaciones. Muy buena observación. Bueno, entonces, cuando tenemos esas referencias, el plano, ubicamos en un plano cartesiano y como tenemos los ejes X y ejes Y, la abertura siempre se va a medir del eje X positivo hacia el lado izquierdo, ¿sí? Siempre. Si no nos dan referencia de rumbo y azimut, el ángulo siempre se mide del eje X positivo hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Si yo me muevo acá, aquí tengo 90 grados, ¿sí? Más 90 hago 180, más otro 90, son 270 más un pedacito que haría acá. Aquí estaría ubicado mi segmento de recta. ¿Sí? Eso es para que lo tengan en cuenta en que si en un dado caso no les den las referencias de rumbo ni azimut y solo les den el ángulo, quiere decir que ese ángulo se está midiendo del eje X positivo hacia la izquierda, ¿sí? Siempre hacia la izquierda. Bueno, entonces, van a tomar screen, porque yo creo que ya lo tenían copiado. Vamos a avanzar a lo siguiente. Bien. Bueno, entramos un poquito de teoría. Vamos a hablar un poquito de la clasificación y semejanza de triángulos. ¿Sí? Vamos a ver los tipos de triángulos que hay en función. Y vamos a empezar con la definición. Dice que un triángulo es un polígono que está formado por 3 lados y 3 ángulos internos. A esas esquinas se le llaman vértices. Quiere decir que a todas estas esquinitas de acá se le llaman vértices. ¿Sí? Esas ya lo habían visto ustedes en la definición de ángulo, donde es parte de la abertura está el vértice. Una propiedad, la propiedad de los triángulos, una que es la más importante, es que sus ángulos internos, aquí tengo un ángulo, aquí tengo otro ángulo, aquí tengo otro ángulo, siempre van a ser 3 ángulos. La suma, esto es importante, es una propiedad, la suma, se puede decir que es un teorema, la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados, ¿sí? La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, no importa qué triángulo sea, ahorita van a ver todos los tipos de triángulos, la suma de todos sus ángulos internos es igual a 180 grados, ¿sí? Eso es una propiedad muy fundamental, ¿sí? Bien, avancemos. Según la clasificación de los triángulos en función de sus ángulos, tenemos 3 tipos. El primero, el triángulo rectángulo. Es el que posee un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. El triángulo rectángulo, uno de sus 3 ángulos, este se representa con este cuadrito, creo que lo habíamos visto. Es un triángulo rectángulo, ¿sí? Es un triángulo rectángulo. Basado en la propiedad que vimos anteriormente, si este ángulo beta es de 60 grados, se me olvidó cómo se llama esta letra, creo que es gamma. Si este ángulo gamma, ¿cuánto mediría? $30 grados. ¿Cuánto? 30 grados. Correcto. ¿Por qué? Porque basado en la propiedad acá, la suma de todos los ángulos debe dar 180 grados. Ya tengo un ángulo de 90. De todos los triángulos, Inge. Todos los triángulos, todos. Si en un dado caso usted
le sale un número mayor a 180 grados, no es un triángulo, es otra cosa, pero no se puede llamar triángulo, ¿sí? Debe dar 180 grados. Ahí como fácil, restar 180, le restan 90, me va a dar 90, menos 60, me va a quedar 30. Entonces aquí gamma es de 30 grados. Ahora bien, qué bien que ahorita esa expresión de todos los triángulos, sí. Los cuadriláteros, es decir, los cuadrados, rectángulos, los rombos, los pentágonos, los hexágonos, los heptágonos, los hemiágonos, los octágonos, los decágonos, los dodecágonos, ¿sí? Cualquier polígono, ya sea regular o irregular, que no sea triángulo, la suma de sus ángulos internos da 360 grados, ¿sí? Es como una referencia, pero ahorita solo estamos en triángulos. Bueno, otro tipo de triángulo según sus ángulos está el triángulo acutángulo. Es el que todos sus ángulos internos son agudos, es decir, miden menos de 90 grados. Y si ven la gráfica, el ejemplo ahí, tenemos un triángulo que ninguno excede 90 grados, ¿sí? Ninguno de los tres ángulos, por lo tanto, es un ángulo acutángulo. Y si ustedes suman ahí 55 más 75 más 50, les debe dar 180 grados. Compruébenlo y verán. Cabal. ¿Sí? Muy bien. En función de su acutángulo, triángulo acutángulo. Vamos al siguiente. Este es rapidito porque es solo teoría. Me pasé. Acá. Y el último, en función de sus ángulos, está el triángulo obtusángulo. ¿Sí? Es el que uno de sus tres ángulos es obtuso, es decir, que es mayor a 90 grados y menor a 180. ¿Cuál sería un ángulo obtuso en ese triángulo que representa la gráfica? El B. El B. correcto. El ángulo B. Muy bien. El ángulo B es igual a 107.1 grados. ¿Sí? 107.1 grados. Solo uno debe tener. Y se llama triángulo obtusángulo. Y si ustedes por curiosidad vienen y suman 107.1 más 46.9 más 26.1, les va a dar 180 grados. Ahora, vamos a la clasificación de lo que vimos ahorita fue en función de los ángulos internos. Ahorita vamos a ver la clasificación de los triángulos según sus lados. ¿Sí? Y el triángulo equilátero todos sus lados son congruentes. ¿Qué significa la palabra congruente? Que son iguales, ¿sí? Son iguales. De la misma manera, todos sus ángulos internos van a ser iguales, ¿sí? Sus tres ángulos internos van a medir 60 grados. Esa es la definición de un triángulo equilátero. Siempre van a medir sus tres ángulos internos 60 y los lados pues pueden ser más, pero todos los tres segmentos de rectas van a tener la misma medida, ¿sí? Por eso en la gráfica la A representa una medida. Podemos decir que este mide 10 centímetros y como la A mide 10 centímetros, pues este lado también mide 10 y ese también mide 10, ¿sí? Inge, Sí, Elías. el título que explicó antes no pude oírlo porque me sacó la aplicación. No sé si lo explicaba. ¿Dónde? El triángulo equilátero, dice. No sé cómo dice el anterior. Ah, el anterior se llama triángulo obtusángulo, ¿sí? Uno de esos tres lados, perdón, uno de los tres ángulos internos debe ser mayor a 90 grados. Y definimos que el ángulo B, el que está acá, mide más de 90 grados, por lo tanto es un ángulo obtuso y por eso tiene el nombre de obtusángulo. ¿En qué otro lado está lloviendo? ¿Solo en Zacapa está lloviendo o no?
Aquí En Baja, estipulas en Baja también. Verapaz está lloviendo, licenciado. Baja Verapaz está lloviendo, Inge. Ah, En bueno, San Cristóbal también. también, bueno, la gran, entonces todo Oriente. Bueno, Y usted está en la U. no, me vine para la casa porque sabía que iba a llover, entonces después salir de allá. Es que por aquí se va la luz. Por la U, ¿ah? Ajá. Sí, se da. Ah, pero no estoy en la U hoy. Yo no estoy. Ingeniero, Sí. y Diego Leonardo no se conectó porque no tiene luz tampoco. Ah, está bien, no tengan pena. Miren, cuando no se pueden conectar, no tengan pena. Igual la grabación queda subida al portal. Entonces, en un momentito que tengan en la semana, pues la pueden repetir. Aquí Igual Alfredo Esquivel no se pudo conectar, está malo. De acuerdo. No tengan Yo no pena. escucho muy bien porque está viendo recio aquí. Sí, va, igual, a mí también me cuesta escuchar un poquito. Pero bueno, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Bueno, En Oriente está lloviendo y aquí en Cobán también. también, sí, todo. Bueno, avanzando, tenemos el otro triángulo que se llama triángulo isósceles. ¿Sí? El triángulo isósceles dice que 2 de sus lados y 2 ángulos internos son congruentes, ¿sí? Que son iguales. En la gráfica se puede observar que normalmente lo dibujan como que fuera un conito así alargadito, y en la parte de abajo pues le van a llamar base, rara vez lo van a poner en otra posición, pero 2 lados son iguales y 2 ángulos internos son iguales también. Por último, en función de sus lados está el triángulo, perdón, voy a regresar acá. El triángulo equilátero, voy a regresar. A ver. No, aquí no está. No. Ah, bien, aquí quería hacer. Por ejemplo, el triángulo equilátero también se relaciona mucho con un triángulo, con un acutángulo, un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque des en cuenta que 60 grados es menor a 90. Entonces hay una relación directa entre el triángulo equilátero con el triángulo acutángulo. ¿Sí? Y el escaleno. Y el escaleno dice que todos sus lados y todos sus ángulos son desiguales. ¿Sí? Ni uno va a tener la misma medida. Por ejemplo, aquí ya le puedo poner que mide 10. Aquí le puedo medir que mide 15. Y este va a medir que mide 20. Y por lo tanto, sus ángulos internos van a ser diferentes. ¿Sí? Esa es la definición de triángulo escaleno. Bueno, ¿algún comentario con respecto a la clasificación de los triángulos? ¿Alguna vez lo habían escuchado, lo habían leído, lo habían trabajado ustedes en el colegio? Sí, pero no así. Triángulos, ¿no? No. Bueno, pues hoy ya tienen aquí ya un contenido así resumido, porque esto prácticamente es bien resumido. Inclusive ahí en el portal cada semana, al menos las semanas últimas que hicimos, he subido estos resúmenes. Entonces ahí también escribo en qué páginas pueden encontrarlo del libro que está en la bibliografía del libro de Matemática 2 de Antonio Cuellar, de la 5ª edición. Ahí está explicado grandes rasgos, hasta hay mucha información. Entonces de ahí saqué como lo esencial, definiciones más cortas, definiciones que podemos recordar. Pero ustedes pueden ampliar sus conocimientos buscando esas páginas. Bueno, avanzamos. ¿Qué razón? Vamos bien tiempo. Bueno, y hoy sí entramos a lo que son triángulos semejantes. La definición es que un triángulo, o se le llama semejante, sí y solo sí, ¿sí? Sus ángulos internos son congruentes y sus lados son proporcionales, ¿sí? Esa es la definición de triángulos semejantes. Sus ángulos internos van a ser iguales, todos, pero sus lados son proporcionales, ¿sí? Son proporcionales.
¿Estamos de acuerdo? Va. Veamos a hacer un ejemplo. Aquí empezamos con la parte matemática, ¿sí? Donde vamos a ocupar las definiciones que hemos aprendido y usar modelos matemáticos para encontrar lo que nos hace falta, ¿sí? Bueno, el ejemplo dice, halla el valor de X de la figura siguiente. X es igual a la longitud de PQ. Bueno, PQ sería este segmento, ¿verdad? Vamos a poner un colorcito que resalte. Nosotros queremos saber la longitud que tiene este segmento de recta. ¿Sí? A ojo, ¿por qué creen que son semejantes o un criterio de Men? ¿Por qué creen que es semejante ese triángulo? Por el ángulo 83 grados. Correcto, porque tienen un ángulo en común. Y al tener un ángulo en común, puede ser semejante, ¿sí? En este caso, el ejemplo que vamos a utilizar, pues es semejante. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a encontrar? Aquí vamos a aplicar mucho lo que en introducción a mate trabajamos, lo que eran proporciones, ¿sí? Proporciones es establecer relaciones donde se establecen dos razones, ¿sí? Es decir, dos relaciones. Por ejemplo, la X, ¿con quién la puedo relacionar? O sea, vamos primero. Del triángulo, vamos a ver, así se simboliza para representar el triángulo PQR, ¿sí? El triángulo PQR lo vamos a relacionar con el triángulo A, B y C, ¿sí? Los vamos a relacionar. ¿Sí? Vamos a empezar con la X. En el triángulo PQR, la X, ¿con quién la puedo relacionar en el triángulo ABC? Con el 30. Correcto. Excelente. Inge, otra observación. Sí, Jenner. Que en uno de los triángulos son la mitad de las cantidades que están en el otro. Correcto. Entonces ahí sería, por decirlo así, la hipotenusa serían de 15. Sí, a ojo sería así. Sería Uno es esa. el hijo del otro. De hecho, no podría llamarse hipotenusa, ¿sabes por qué? Ajá, dígame. Porque la hipotenusa solo la ocupamos en los triángulos rectángulos. Solo la única palabra que vas a utilizar es en el triángulo rectángulo. Entonces, ahí el ángulo es de 83, no hay un ángulo recto. Por tal razón, ese es un lado del triángulo, o el lado PQ del triángulo, ¿sí? Ya, está bien. Pero sí, exacto. Y esa observación es muy bien porque la definición nos dice que son proporcionales. Entonces, la proporción es el doble, va a ser el doble de uno con otro. Pero lo vamos a hacer como modelo matemático. Simple ojo, muy bien, hay que hacerlo. Pero vamos a establecer el modelo matemático y para eso debemos de relacionar. Bueno, muy bien, Jenner, muy bien. Bueno, si yo quiero relacionar del triángulo PQR el 12.5, ¿con quién lo relaciono en el triángulo AEB? Con el 25. Con el 25. Correcto. Y el 10, el lado de 10, la longitud de 10. Con el 20. Con el 20. De hecho, aquí podría yo colocar para que sea así como bien técnico las palabras que estemos escribiendo, sería el segmento PQ. El otro sería PR. El otro sería RQ o QR, no importa el orden, al final es lo mismo. Y el otro sería el segmento, el 30 se relaciona con el segmento AB. El 25 con el segmento AC y el 20 sería el segmento DC. Ahora bien. En proporciones, bueno, es que fueron contenidos del ciclo pasado, pero vamos a ver, en proporciones, para encontrar un valor desconocido, ahí tengo 6 valores,
5 los conozco y desconozco 1. Para encontrarlo de manera matemática, el modelo, yo debo de agarrar la relación, debo de tener la relación de que desconozco con una relación que sí conozco. ¿A qué me refiero con relación? Esta es la relación de X con la relación de X con el 30, la relación del 15 con el 25 y la relación del 10 con el 20. A eso me refiero. Entonces yo para encontrarlo como modelo matemático debo de tener, o agarrar la relación que desconozco, que en este caso sería la X, y la voy a relacionar con el 30. ¿Sí? Relación, recuerda que relación es una división, o es colocarlo en forma de fracción. ¿Sí? Y la voy a igualar con una relación que sí conozco todos sus elementos. ¿Sí? ¿Cuál quisieran agarrar? ¿La relación 12.5 con 25? El 10 y el 20, dije. 10 y 20. Entonces sería 10, 20. ¿Cómo se resuelve una proporción? Eso fue Mate 1. Introducción a Mate. Es lineal, no cruzado. Se multiplica cruzado, correcto. Vamos a poner aquí el símbolo de X de por. Y el resultado se divide, con el que queda se divide. Poniéndolo matemáticamente sería, X va a ser igual a 30 por 10 dividido 20. Resolvámoslo, ¿cómo me quedaría? $30 por 10 serían 300, ¿va? Dividido 20. ¿Y 300 dividido 20 cuánto es? 15. 15, listo. Correcto. ¿Sí? Y se dan cuenta que la observación que hizo el compañero Jenner nos dio la misma respuesta, ¿sí? Pero este es el modelo matemático. ¿Sí? ¿Por qué es importante el modelo matemático? Porque aquí conocemos nosotros ¿cómo se llama? Son valores enteros. ¿Qué pasa cuando hay decimales? Entonces es muy difícil encontrar cuál es la proporcionalidad de una con otra, ¿sí? Pero esta es la forma de establecer la relación de triángulo semejante. Así encontramos un valor desconocido. Y lo mismo pudimos haber hecho si nos hubieran pedido el ángulo interno, ¿sí? Podríamos haberlo encontrado también. Pero solo vamos a trabajar con lados. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? Ahorita está fácil para el examen. No, el examen es tan fácil. Si practican, es fácil. Sí. Permítanme, solo voy a poner pausa ahorita. Bueno, yo creo que está bien un ejercicio, si no estoy mal. Sí, viene un ejercicio. Bueno, ese ejercicio, pues, para que lo trabajen ahorita ustedes, igual lo vamos a resolver. Y esa es parte de la actividad de hoy. Entonces les dejo ese triángulo. Inge, ¿Sí? es como el pasado, solo que estos están juntos, ¿va? Correcto, es el mismo, solo que está invertida la forma. Entonces ustedes vean con quién van a relacionar ustedes los lados, ¿sí? Es lo mismo. Ángulos de 90 va. Aquí sí, donde está el cuadrito en el vértice representa que es de 90 grados. Ahí está. Bueno, entonces les voy a dar un par de minutitos para que ustedes lo trabajen. Bueno, entonces vamos a hacer el modelo. Muy bien. Bueno, vamos a relacionar el triángulo ABC con el triángulo DDE. Bueno, la X, pues el opuesto sería el 48. 48. 64, 144. 64. Entonces sería el segmento BD. Va a ser igual a 64. Oh, no. Ahí estoy mal. Aquí sería el 64 va del otro lado. Este sería
de E. Y sería el 64, va a ser igual al segmento BD. Y aquí sería el 64 con 144, ¿va? 144. La X viene siendo el segmento AC. Y el del 144 viene siendo el segmento CD. Bueno, proporciones me dice que X es a 48. Como 144 es a 64. Sí, muy bien. ¿Cómo me quedaría el modelo? No. X va a ser igual. ¿Quién multiplico con quién? 48. Esperen. Ajá, 48. El 48 por 144. Muy bien, 48 por 144 dividido 64. Y eso va a ser igual. De una vez deme el resultado. 108 me dijeron, ¿va? Sí. 108. Y ese era. Ah, ojo. Ahí los valores me están dando centímetros. Entonces la respuesta hay que darla en centímetros. Ahí está la respuesta. Muy bien. Otra forma de hacerlo, ahorita pensándolo, como dijo Jenner, que podemos encontrar sin necesidad de modelo. ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, ¿cuáles son los valores conocidos? Los valores, la relación conocida, des en cuenta que es 44 con 64, ¿va? 144 con 64. Es una relación conocida, conocemos ambos valores, ¿va? Si esos ambos valores los dividen, ¿qué resultado les da? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? 144 menos dividido 64. Eso. 2.25. Ah, va. 2.25. Ese resultado, cuando se hace esa división, ¿sí? Ese resultado de los valores conocidos, a ese se le llama índice de proporcionalidad. Bueno, cuando yo conozco el índice de proporcionalidad, yo solo utilizo ese índice y lo multiplico por el valor que quiero encontrar. Es decir, si mi relación es 48 con X, multipliquen 2.25 por 48, les debería de dar 108. Así es, sí, listo. Así es, ¿va? Exacto. Excelente. Muy bien. Entonces, esa es otra forma de poder encontrar el valor de X. Lógicamente me tienen que hacer el modelo. El modelo sería la división de la relación conocida y luego la multiplicación, es decir, el 2.25, o sea, el índice multiplicado por el valor conocido, que sería en este caso 48. Ahí me va a dar igual a 108. Ojo, una aquí igual, 108. ¿Empezamos? Hay dos caminos. Hay dos caminos. Hay el que ustedes quieran tomar. ¿Sí? Si yo lo quiero poner así como más elaborado, el modelo matemático sería 144. Bueno, al final es lo mismo. Sí. Otra forma de hacerlo. Al final el modelo al final termina siendo una relación, una proporción. La proporción es esta. Esta. Y otra forma de comprobar que el resultado es correcto, dividan 108 dentro de 48, les tiene que dar 2.25. Bueno. ¿Avanzamos con la siguiente diapositiva o lo están copiando? La van a tomar screen o foto. Lo ¿Lo pasamos?
Bueno, Sí. estos son los ejercicios de triángulos semejantes, ¿sí? Y otra variable del triángulo semejante, que al final lo vamos a estar trabajando ahorita, se llama el teorema de Tales. ¿Qué era un teorema? Vamos a ver si recuerdan. ¿Qué era un teorema? ¿Cómo se define un teorema? ¿Cómo eran? No sé, No. yo solo sé que con el teorema de Pitágoras quedé traumado. Ah, bueno. No, pero ahorita le va a agarrar rollo ese teorema de Pitágoras. Va a ver que es bien sencillito. Bueno, teorema. ¿Quién vio el video? Las matemáticas son eternas. Que participaron en el foro. ¿Qué era un teorema? Jair. Sí, pero no me acuerdo. No. Bueno, un teorema es una verdad absoluta, ¿sí? Es un enunciado, una conjetura que se demostró. Y como se demostró, ya no puede ser, es verdad, en cualquier caso va a ser verdad, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya no puede ser debatible, Entonces, ese es un teorema. Partió de una conjetura, se demostró. Ah, que la conjetura sí puede ser debatible, puede llegar otra. Puede llegar otra. Toda vez demostres que esa conjetura así como la estás enunciando es, y la demostras, ya no puede ser debatible, y entonces se convierte en un teorema, ¿sí? Por eso que el teorema de Pitágoras es el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de sus catetos. Y eso, así es, y es verdad, ¿sí? Bueno, entonces la definición del teorema de Tales, que va en función de los triángulos semejantes, dice que toda recta paralela de un triángulo divide los otros lados proporcionales. Además, que dos triángulos con un ángulo en común y los lados opuestos a ella se llaman triángulo de Tales. Bueno, es complejo, ¿va? Pero lo vamos a hacer gráfico para que lo entendamos. Tenemos el triángulo ese de color negro, ¿va? Y eso sí, lo vamos a trabajar solo con triángulos rectángulos, ¿sí? Solo con triángulos rectángulos. Bueno, tenemos el triángulo ahí de color negro. ¿Qué significa si trazo una recta paralela? ¿Alguien sabe qué es la definición de una recta paralela? ¿Alguna vez lo escuchó? No es de punta a punta, de arriba para la B de la derecha. No, esa parte es afuera del triángulo. Bueno, ustedes han visto las líneas del tren, ¿va? ¿Han visto las líneas del tren o han visto el dibujo o video o algo de las líneas del tren? ¿Qué pasa con esas líneas de acero? ¿Alguna vez se llegan a juntar? No. No. No, porque si un poquito que haga así una línea, ¿qué pasa? El tren se descarrila, ¿sí? Entonces, Se sale. Correcto, Rafa, se sale. Entonces, la definición de rectas paralelas son dos rectas que está una al lado del otro, independientemente en qué distancia, pero jamás se van a tocar, en ningún punto. Pueden proyectarse hacia el infinito, pero nunca se van a tocar, ¿sí? Ahí están una a la par de la otra, pero jamás se van a tocar. ¿Qué pasa? Vamos a poner a esto, le vamos a poner este lado A, B, C, a estos vértices. Del segmento A y B, yo voy a dibujar una recta paralela dentro del triángulo. Esta. ¿Sí? Y obtengo un nuevo triángulo, ¿sí? Un nuevo triángulo que le voy a llamar D y F, a este vértice, ¿sí? Y aquí obtengo mi nuevo triángulo. Eso es el teorema de Pitágoras, es dibujar una línea paralela a otra, que en este caso dibujé una línea paralela del segmento AB, hice una línea paralela, un segmento de recta DE dentro del triángulo, ¿sí? Entonces ya obtengo dos triángulos, ¿sí? Cuyo ángulo en común va a ser que este va a ser el ángulo este es rojo. Este ángulo es en común, miren jóvenes. Este lo voy a llamar ángulo, se llama ángulo C, porque está el vértice. ¿Estamos? Esa es la definición del triángulo. Y podemos hacer
que sean semejantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen en común el mismo ángulo, ¿sí? Y sus lados van a ser proporcionales, ¿sí? Por eso se convierte en triángulos semejantes. Eso hace el teorema de Tales, ¿sí? Esa es la definición como tal. Empezamos. ¿Sí se comprendió? Siempre en el teorema de Tales van a dibujar un triángulo dentro de otro triángulo, ¿sí? Siempre y cuando la línea que tomen de referencia sea paralela, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo pude haber hecho una recta paralela no con la línea vertical. Voy a usar otro color. Usar el morado. Y, por ejemplo, voy a trazar una recta paralela que va del segmento A y C. Y yo puedo trazar... Aquí se va a distorsionar. Voy a hacer otro dibujo porque se va a distorsionar. Se va a ver feo. Si tengo otro triángulo igual a ese. ¿Sí? Y vengo yo y dibujo una recta paralela, pero esta vez la voy a hacer horizontal acá. Tengo otro triángulo, ¿sí? Tengo el original, que es el morado, y tengo el nuevo que acabo de hacer. Y el que tengo en común, el ángulo que van a tener en común, va a ser este. ¿Sí? Ese va a ser el ángulo que tienen en común. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a la definición? Esa es la definición. Todavía no estamos haciendo nada matemático. ¿No? Bueno, continuamos. Bien, regresando, hoy vamos a un ejemplo donde vamos a involucrar el teorema. Bien, tenemos acá, este es el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Tenemos este triángulo, ¿sí? Y nos vamos a encargar de encontrar el valor de X, ¿sí? Vamos a encontrar el valor de X. Y por lo tanto nosotros tenemos que identificar cuáles son los triángulos, ¿sí? ¿Cuáles son los triángulos que hay inscritos ahí? Díganme los vértices. Está el ángulo, el triángulo BCA y el MNA. BCA. Vamos a hacer con azul y el otro triángulo sería MNA. MNA, correcto. Ambos son semejantes. Les voy a enseñar el símbolo de semejanza en matemática. El símbolo de semejanza en matemática es como el simbolito que tiene la N arriba, ¿sí? MNA, ¿sí? Por el teorema de Tales, al dibujar una recta paralela, automáticamente se vuelven triángulos semejantes. Sí, ahí no hay que ver si es proporcional o no, automáticamente se vuelve proporcional. Entonces el triángulo BCA es semejante al triángulo MNA. Bueno, y nos pide encontrar el valor de X. Bueno, vamos a relacionar. Muy bien. Voy a agarrar el 56. 56 es lo que mide el segmento de recta CA. Segmento de recta CA mide 56. ¿Con quién lo podría relacionar yo en el triángulo MNA? ¿Con quién? Con el 16. NA. NA. Correcto. ¿Y cuánto vale NA? 35. Excelente, muy bien. 35. Correcto. La referencia 16 lo vamos a relacionar con X. La referencia es las líneas que sean horizontales, relaciónenlas con las líneas horizontales. Y las líneas verticales, relaciónenlas con las líneas verticales. ¿Sí? Bueno, y vamos a relacionar el segmento CB, E16. Voy a relacionar con el segmento MN. Muy bien. Ese va a ser el valor de X. Bueno, el modelo matemático me quedaría de la siguiente forma. 56 es a 35, como 16 es a X. Siempre en una proporción. La proporción son dos fracciones que están determinadas por una igualdad.
multiplico cruzado y divido por restante. Planteando el modelo. 10 y ¿Cómo? 10. 10 te queda. Bueno, vamos a ver Sí. eso. X es igual, lo vamos a plantear y ya tenemos la respuesta. 35 por 16. Eso dividido. El resultado de esa multiplicación dividido 56. Bueno, el compañero dice que es igual a 10. Como no hay unidades de medida, se deja así. Esa es la respuesta. ¿Sí? Esa es la respuesta como tal. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda, comentario, pregunta hasta el momento? Esa es la respuesta de MN, ¿verdad? Correcto. X es igual a 10, donde el segmento de recta MN tiene el valor de 10 unidades. Así es. Así mismo. Sencillos, son ejercicios sencillos. Bien, Eli, una pregunta. Sí, Rafa. Si hubiera otro triángulo, pero en vez de vertical, fuera horizontal y fuera también el valor de, tuviéramos que buscar el valor de X que hiciéramos ahí. O sea que en vez, por ejemplo, conociéramos, bueno, sabemos aquí que es 10, pero hubiéramos desconocido este, decís. No, me refiero si hubiera otro triángulo, pero que también tuviera el valor que no fuera 10, o sea, que no fuera X. Tuviéramos que buscar dos valores de X, digo. Dos valores de X. Al menos que aquí hubiéramos desconocido el 21, este 21 lo hubiéramos desconocido, pero ya no podría ser valor de X porque tendría que ser otro, a menos de que sea igual. Por ejemplo, aquí hubiera sido el valor de Y. ¿Sí? Más o menos así, ¿le voy entendiendo lo que me dice? Sí, está bien. Gracias. Ajá, dale, sí, hablando, sí, pregunte. Solo era eso, Luis, gracias. Bueno, está bien. Bueno, si vean los valores, por ejemplo, esa Y ya no utilizo triángulos semejantes. Por ejemplo, si hubiera desconocido ese valor, ¿cómo podría encontrar ese valor de Y? Yo desconozco ahí, ese valor. ¿Cómo lo pudiéramos haber encontrado? El valor de Y es de la distancia que hay entre C y N. Restando al 56 los 35. Correcto, así sería. Así sería. Muy bien. Entonces, vean, primero relacionen las líneas horizontales con líneas horizontales y líneas verticales con líneas verticales. Si es necesario hacer la relación de triángulos semejantes, háganlo. Si no, si tienen datos que solo es con una simple resta poderla encontrar, busquen. Aquí se necesita visualizar las figuras geométricas. Entonces, conforme vayan haciendo los ejercicios, se van a ir familiarizando con ese tema. Bien, entonces, bueno. Cambio, creo que ya lo copiaron, ¿verdad? Ya le tomaron screen, ¿sí? Yo sí. Excelente. Bueno, entonces, para terminar, y aquí vamos a terminar la clase de hoy. Solo lo voy a dejar de una vez la pantalla. Estos son los dos ejercicios que vamos a hacer. Esto va en función de el teorema de Tales, ¿sí? Y los triángulos semejantes, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar nosotros. Esos son los ejercicios que ustedes me van a mandar vía WhatsApp. No necesariamente me los tienen que mandar hoy, me lo pueden mandar en el transcurso del fin de semana, ¿sí? Pues traten de hacerlo en un tiempecito libre, pero que no se pase del lunes. Serían 4 entonces, niños. Correcto. El que hicimos de rumbo, hicimos uno de triángulos semejantes y estos dos, más estos dos. Eso va a ser parte de la actividad. Ahora, los que no pudieron entrar, pues cuando toque otra actividad en clase, pues ahí le vamos a ir recuperando los puntitos que van
Ya, no es que estos puntos de ejercicio en clase, no es que los vayan a perder, sino que es para que ustedes puedan participar y estén activos. Estén activos. Inge, Sí, Edwin. buenas noches. Buenas noches. Fíjese que yo perdí mi teléfono la vez pasada y ahí tenía las fotos cuando hice la actividad de clase, la última clase que tuvimos. Ok. Y ya no se la pude enviar. Ah, va. Entonces, va, mire, no se preocupe. Que, pero encontré mi cuaderno y ahí lo tengo. Si quiere se lo puedo enviar, Inge, no sé. Más fácil, bien, pues que esas actividades de clase es bien sencilla. Si hay una actividad de clase que usted no pudo participar o no pudo mandar, en este caso usted me está contando el por qué, en la siguiente clase ese ejercicio le vale también por la anterior, ¿sí? Ah, bueno, entonces este me va a valer por 2. Correcto. Es decir, excelente, Inge. Correcto. Entonces, si fallan en una actividad, a la siguiente que entren, les vale por la anterior también. Ah, bueno, está bien, Inge. Muy amable. Para servir. Y lo otro, Inge, fíjate que el día ya no pude enviarle, ya no pude subir mi examen al portal y se lo envié por WhatsApp. Sí, eso lo platicamos, va, eso yo sé quiénes no pudieron ahí en el portal por razones ahí técnicas y yo lo acepté por WhatsApp. Yo sé, ahí lo tengo todo guardado, no se preocupen. Ingeniero, yo mi examen lo subí como 28 minutos después, tuve problemas con mi internet. No se preocupen. Todavía no he calificado todos. Ya el miércoles, de verdad que les tengo las notas, porque hay algunos que todavía los voy a evaluar esta semana. Entonces quiero poner las notas ya de todos, no así por pedazos. Entonces ya cuando tenga calificados los de todos, ahí voy a subir la nota, junto con las respuestas de los parciales. Por eso me ha llevado también un poquito de tiempo resolver los 3 exámenes, ¿va? Una pregunta. ¿Sí o no van? Fíjese que hoy se le regó la tinta a mi teléfono. ¿Será que me podría agregar en WhatsApp del otro teléfono? De acuerdo, mándame el número ahorita aquí en el chat, por el chat, si puedes, o dictámelo mejor. De acuerdo, ahorita te lo mando. Va, de acuerdo. Bien. Bueno, entonces, jóvenes, aquí concluimos. Les voy a dejar abierto esta página para que ustedes puedan tomar el screen ahí a la voz. O si no le quieren tomar el screen, vayan al portal en la tarjeta 10. En la tarjeta 10, que dice como el título de hoy era de clasificación, congruencias y semejanzas de triángulos. Ahí está este documento que estamos utilizando. Ahí está todo lo que vimos hoy, a excepción de las notas, ¿verdad? Que eso es espontáneo de la clase. Entonces, pero ahí está todo para que ustedes lo tengan de referencia. Pueden ir al portal a verlo y todo. Entonces, con eso concluimos el día de hoy. No sé si tienen alguna duda o pregunta.